3, versículo 21 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, 21, nos da la clave del significado de los sellos. Y dice así la palabra del Señor: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí el Señor habla de cómo Él venció, y los que venzan también puedan o podamos, con ayuda de Dios, su gracia y su amor, sentarnos en el trono de su Padre. Así es que en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis nos habla especialmente de esa victoria que Cristo ganó y fue exaltado, esa victoria que Él alcanzó, recuperó debido a la pérdida que se tuvo por Adán. Adán perdió lamentablemente este privilegio, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, vino a darnos la victoria y vino a levantarnos y a recuperar en un hermoso plan de salvación para que podamos nosotros tener la esperanza de la vida eterna. Por ello, encontramos nosotros hablando de los sellos en el capítulo 5, versículos 9 y 10, donde los ancianos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios, de toda linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién es digno de abrir ese sello? Cristo Jesús, el cual mediante sus méritos, mediante su vida inmaculada, mediante sus años de vida, que ganó la victoria sobre el pecado y venció a la muerte también, entonces Él es el único que puede abrir esos sellos, porque por su sangre nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha dado la victoria. Cuando leemos el capítulo 7, versículo 17 de Apocalipsis, encontramos ahora a los redimidos, a los vencedores, los cuales están en el trono de Dios. Dice así, Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así es que aquí está, se describe a los vencedores delante del trono de Dios. Por lo tanto, el capítulo 6, donde se está estudiando los 7 sellos, trata del pueblo de Dios en el proceso de obtener la victoria para poder compartir el trono de Jesús y estar sentado también con Jesús en el trono de su Padre. Así es que es muy interesante esta introducción, porque nos muestra el capítulo 4 y 5 cómo el Señor es digno de abrir esos sellos. El capítulo 7 nos muestra los vencedores que están vestidos de vestiduras blancas, que han lavado y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y en el capítulo 6, que vamos a entrar de lleno, en el quinto sello, nos habla el proceso para obtener esa victoria por medio de Jesucristo. Dice Apocalipsis 6, que nuestro querido hermano Francisco nos ha hecho favor de leer el versículo 9, y también vamos a considerar el versículo 10. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí es muy interesante que aquí los que estaban clamando era por la razón, estaban siendo martirizados, habían muerto por causa, dice ahí, de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, no por otra razón, sino por la palabra de Dios, por dar testimonio de la verdad, por exaltar las verdades eternas dados por Dios en su palabra, y por el testimonio que habían dado de esa verdad, estaban bajo el altar, ¿sí?, en sacrificio, y clamaban a gran voz diciendo:
¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así es que es muy interesante, queridos hermanos, analizar estos pasajes, y cuando leemos nosotros el comentario de este historiador Conradi en El Vidente y el Porvenir, tomo 2, página 389, nos muestra que estos mártires que están bajo el altar son hijos de Dios. El pueblo de Dios, muchos fueron martirizados y muertos bajo el altar. Entonces nos habla de personas que fueron sacrificadas por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los 4 caballos, con sus admirables jinetes, pasaron estrepitosamente por la escena del mundo. Mediante el cuarto cayeron millones sacrificados a la muerte, y estos son presentados al abrirse el quinto sello. La escritura entonces nos muestra cómo los diferentes caballos han pasado, lo que han venido estudiando en esta serie: el caballo blanco, después el caballo bermejo, después el caballo negro, y el cuarto caballo es el caballo amarillo, que es el color de muerte, y que habían muerto muchos, y es la iglesia de Tiatira, para recordar un poquito de lo que han estudiado, y que inició en el año 538 con la supremacía papal. Y esto trajo consigo quienes no se adaptaban o quienes no creían a las supersticiones y a los engaños del poder papal. Lamentablemente eran perseguidos, eran llevados a tortura y sacrificados por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, aquí vemos que se refiere a los que, precisamente, los que fueron sacrificados antes de la reforma y aún después de la reforma. Aquí dice Juan: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Entonces se está refiriendo a los mártires, según nos sigue dando el comentario El Vidente El Porvenir, que de todas las presentaciones desprende aquí, se trata de mártires. Mártires que también fueron sacrificados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, como lo fue también ¿quién? El apóstol Juan. Cuando leemos Apocalipsis 1:9, Juan también padeció por causa de la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. También el apóstol Juan, el último apóstol, el apóstol amado, también padeció por causa de la palabra del Señor, el testimonio de Jesucristo. El Señor Jesús había dicho, recordemos: el que quiere vivir piamente en Cristo padecerá ¿qué? Persecución. Y por eso cuando se abre el quinto sello, se está refiriendo entonces, como hemos leído, a las almas bajo el altar que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy bien, la palabra alma, es interesante confirmar las verdades que nos presenta la Escritura y de lo que hemos creído. Se refiere a un ser vivo. Un alma es igual a un ser vivo y denota la persona que es integral, es decir, la materia y el espíritu, la materia y el aliento de vida. Y vamos a recordar lo que dice Génesis 2:7, que es un alma. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice que sopló en su nariz que el aliento de vida, y fue un ser viviente. Fue un ser viviente. Otras versiones dice fue un alma viviente. Así es que un alma viviente
se compone de la materia, es decir, de la tierra de donde fue tomado el ser humano y que el Señor formó sus órganos, el cuerpo, pero cuando Él sopló en su nariz el aliento, el espíritu de vida, entonces llegó a ser un alma viviente, un ser vivo. Aquí entonces la escritura, cuando se refiere a las almas que estaban debajo del altar, se está refiriendo a personas vivas, cuerpo y aliento de vida, que pueden hablar, pueden oír, pueden ver, pueden escuchar. Así es que es interesante recordar este principio que tenemos, porque además también encontramos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 23, que la sangre es el alma y no has de comer el alma juntamente con la carne. Esto nos muestra que no debían comer la carne con sangre, porque en la sangre está que la vida, la sangre es el alma. Y por lo tanto, cuando leemos la escritura, el alma puede morir y ser matada también la carne. Por tanto, aquí se describe el martirio de los fieles y perseguidos de Dios en términos de la sangre sacrificada y derramada en la base del altar del sacrificio del santuario terrenal. Es decir, están aquí en la tierra, no están en otro lugar. Las almas debajo del altar fueron, históricamente hablando, los mártires que murieron antes de la reforma. Después de la reforma hubo mucha mortandad por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos el altar, se está refiriendo a lo que estaba también acá en la tierra, donde se sacrificaban los sacrificios de los animales. Éxodo 29:12 nos dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Entonces, las almas que están debajo del altar son seres humanos. Aquí en Éxodo 29:12 nos habla, nos recuerda de los sacrificios de los animales, pero también en la sangre está la vida y los animales también tienen vida porque ellos tienen sangre, pero también pueden morir. Y Levíticos 4:7 dice que el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así es que con estos versículos entendemos que tanto los animales como los seres humanos tienen vida y se componen de materia y de espíritu, del aliento de vida. Y cuando la persona se desangra, es decir, está perdiendo la vida, entonces la persona puede morir. Y por eso, cuando dice que se abrió el quinto sello, las almas que estaban ahí se está refiriendo a personas. Se está refiriendo al pueblo de Dios que ha sufrido injusticias y muerte por su fidelidad al Evangelio y clama a Dios pidiéndole que intervenga y que lo reivindique. Estos pasajes entonces se refieren a la injusticia cometida aquí en la tierra. No dicen nada sobre el estado de los muertos. A fin de cuentas, estas personas no parecen estar disfrutando de la dicha del cielo porque están clamando. ¿Sí? Si estuvieran en el cielo no estarían en esta situación, sino se está refiriendo a los fieles que fueron martirizados durante Tiatira y que dio lugar a Sardis, que es la número 5, la iglesia número 5, así como también el quinto sello, los cuales fueron muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy bien. En el versículo número 11 nos muestra que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos
que también habían de ser muertos con ellos. Así es que aquí habla de dos cosas importantes, es las vestiduras blancas y que iban a descansar un poco de tiempo más, hasta que se cumpliese el número de los consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Urias Smith, en el página 95 de Daniel y Apocalipsis, tomo 2, nos presenta un comentario muy interesante donde nos dice que la reforma empezó una obra importante. Si nosotros recordamos, la reforma por ahí de los años 1517 tuvo su auge con Martín Lutero, pero también había otros también reformadores como Wesley, como Calvino, como Hus y otros más que también llevaron a cabo la palabra de Dios, dando a conocer la escritura como una lámpara para que disipara las tinieblas. Entonces comenzó a verse que la iglesia era corrompida y despreciable, y que aquellos contra los cuales desahogaban su ira eran los buenos, los puros, los fieles. La iglesia papal, sí, despertó la ira contra aquellos que se oponían a sus dogmas, a sus enseñanzas que no tenían como base la palabra de Dios. Y entonces se lanzaron en contra de aquellos que eran buenos, que eran puros y eran fieles. La obra prosiguió entre las naciones más ilustradas de la tierra, como Inglaterra, como Alemania, como Francia y otros lugares como España. La obra de la reforma se extendió y la reputación de la iglesia fue bajando mientras que fue subiendo la de los mártires, hasta que quedaron plenamente expuestas todas las corrupciones y abominaciones papales. La palabra del Señor, queridos hermanos y amigos, disipa las tinieblas, y la palabra de Dios disipó esas tinieblas porque es la lámpara que alumbra en lugar oscuro. Y basado en la escritura, entonces, que estaba escondida, oculta, fue abriéndose paso la enseñanza de la palabra del Señor, y entonces se vieron expuestas las corrupciones y abominaciones papales. Entonces se vio que había sufrido no por ser viles y criminales, sino por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces se cantaron sus alabanzas, se admiraron sus virtudes, se aplaudieron su valor, se honró su nombre y se apreció su memoria. Así se les dieron ropas blancas. Queridos hermanos y hermanas, las ropas blancas es la vindicación de Dios a través de sus hijos. Es la luz que el Señor da, la justicia de Cristo que es otorgada para dar a conocer por testimonio y con nuestras vidas las verdades eternas de la palabra del Señor. Y el Señor vindicó a su pueblo a través de la reforma, la cual fue una gran bendición para el mundo, porque la palabra del Señor entonces brilló a través de hombres mártires, como mencionados, Juan Hus, Wesley, Martín Lutero, Calvino y otros más que con la ayuda del Señor dieron a conocer la palabra de Dios. Queridos hermanos, de esta manera el Señor vindicó su verdad y se dio a conocer que no eran personas malas, que no eran personas viles, que no eran criminales, sino que habían sido martirizados por la palabra de Dios, y se empezaron a cantar esas alabanzas, como una que nosotros cantamos, queridos hermanos, en nuestras iglesias. ¿Se acuerdan? Aquel canto que dice, Castillo fuerte es nuestro Dios. El número 100, inspirado por 101, es el 101 de Martín Lutero en la habla hispana. Entonces se empezaron a contar sus historias, se empezó a contar el valor que ellos habían tenido y se apreció la memoria,
la cual a nosotros nos ha llegado como legado, que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios fue dada, queridos hermanos, con un valor a costa de sangre. Pero la sangre de esos mártires fue una semilla del evangelio que por la gracia y por el amor del Señor ha llegado a nuestras manos y que debemos valorar en nuestro tiempo. En este sentido, se le dieron esas ropas blancas, la vindicación del Señor en sus hijos. A los santos mártires se les dieron túnicas blancas, que representa la justicia de Cristo, la que da lugar a la vindicación, el don de Dios para los que aceptan el ofrecimiento de la gracia. Según el libro de Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo del capítulo 3, versículo 5, se refiere cuando estudiaron a la iglesia de Sardis, ¿verdad? La iglesia de Sardis después después de Tiatira. O sea, estas palabras se le dieron también a Sardis. Y aquí en el quinto sello, que es el mismo periodo de la iglesia, se está refiriendo también a esas vestiduras blancas. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Qué interesante, queridos hermanos. Y Apocalipsis 19:8 se le dice que a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. También al final, querido hermano, querida hermana, el Señor vindicará su verdad y vindicará a su pueblo a través de las verdades, a través de su justicia, a través de su verdad. Cuando Él venga, entonces la verdad saldrá a relucir y la verdad triunfará, y junto con el pueblo de Dios y todos los que hayamos también aceptado las verdades de la palabra del Señor y vencido como Cristo venció. Muy bien. Apocalipsis 7, 13 y 14 se nos sigue diciendo acerca de un futuro no lejano, cuando dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así como a Sardis, así como también en el periodo del quinto sello se les dio esas vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo, también nosotros hemos de pasar por tribulaciones, tal vez por pruebas y dificultades, pero el Señor promete también darnos la victoria. ¿Y cómo podemos obtener esa victoria? Solamente a través de la gracia del Señor, a través de esa justicia que es otorgada por medio de la fe, por la gracia del Señor, quien nos reviste el Señor de su carácter, de su vida, y nos da el poder para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra y ser transformados mediante el Espíritu Santo a la imagen del Señor y reflejar la imagen de Jesús. Y por eso, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que el Señor vindicará, que están vestidos de ropas blancas? Son los que han salido ¿de qué dice? De tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dios nos ayude, querido hermano y hermana, para que también podamos ser fieles al Señor y podamos nosotros también aceptar al Cordero de Dios que quita nuestros pecados, y podamos nosotros también no nada más aceptarle como Salvador, sino también como nuestro Señor, mediante la obediencia a su palabra y mediante esa verdad ser transformados en nuestro carácter, en humildad, en obediencia, por medio del poder de su Espíritu Santo. Apocalipsis 24 se nos sigue diciendo, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron
con Cristo 1000 años. Así es que aquí están los vencedores, pero también antes de recibir esa corona de vida eterna, tuvieron que pasar espinas también, pruebas, tribulación, dificultades, porque recordemos, queridos hermanos, no hay corona si no hay también espinas. Una corona tiene espinas y el Señor Jesús ganó esa victoria, pero también esa corona fue de espinas que traspasaron sus sienes y sangró. Es un sacrificio que el Señor hizo por amor a nosotros, pero también el que quiere vivir piamente en Cristo, también ha de pasar por causa del Evangelio y por causa del testimonio de la verdad y por causa de las verdades para este tiempo, ha de pasar también por diferentes tribulaciones. Pero gracias a Dios y gloria al Señor que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de los que están en el trono de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron su marca en su frente, en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Alabado sea el nombre del Señor, que el Señor nos llama a ti y a mí, querido hermano, a ser partícipe de esta bendición también y ser victoriosos en el Señor. ¿Hasta cuándo? La pregunta que ahora se hace es, habían preguntado ¿hasta cuándo? Y motivaba el descanso que iban a tener aún en el sepulcro conforme a Hebreos 11:39 al 40. ¿Hasta cuándo fue la pregunta? Y esta palabra de Hebreos 11:39 y 40 ha servido a través de la historia, a través de los que hemos creído estas verdades de la venida del Señor. Y se nos dice aquí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Habla de Abraham, habla de Gedeón, habla de diferentes hijos de Dios del capítulo 11 de Hebreos. Habla de diferentes personajes. Es una lista muy grande ahí que se menciona, pero como Abraham, él la divisó de lejos, no vio esa ciudad, pero el Señor dice que alcanzaron buen testimonio mediante la fe y no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así es que el Señor nos muestra aquí que muchos mártires del capítulo 11 también murieron por causa de la palabra del Señor, del testimonio de Jesucristo, por causa de su fe, y sin embargo fueron a descansar. Y el Señor tiene un lugar mejor preparado para aquellos que han creído en Cristo Jesús, recordando la fe y el principio que tenemos de la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos aquellos que han muerto en esa fe serán levantados para gloria del Señor. Entonces es interesante ver que cuando se pregunta hasta cuándo, se les da la esperanza de que un poco de tiempo más, ¿sí? Y que también, como en el pasado, los mártires del antiguo pacto o la antigua alianza vinieron a añadirse a los mártires de la reforma, así también debían añadirse otros más en el espacio del tiempo que faltaba hasta el cercano fin. Así es que se iban a añadir los mártires del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, iban a añadirse hasta a través del tiempo, hasta el tiempo de la Reforma, cuando clamaban, vi a los hijos de Dios bajo el altar, a las almas debajo del altar, sí, que habían sido muertos, iban a pasar a la Reforma y aún iba a tener un poco de tiempo más. Y por eso, queridos hermanos, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la venida de Cristo Jesús, el cual nos dice que Él vendrá y a la final trompeta, los muertos en Cristo serán levantados. Hebreos 10:37 nos muestra y nos recuerda, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará.
La escena entonces del quinto sello se aplica históricamente a los periodos anteriores y posteriores a la Reforma, en los que millones fueron martirizados debido a su fidelidad. Hubo mártires antes de la Reforma y después de la Reforma, pero el Señor Jesús había hablado de esa tribulación. Recordemos cuando se le preguntó, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor había mencionado que iba a haber una gran tribulación. Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, queridos hermanos, por causa de la verdad, por causa de los hijos de Dios, esos días de la tribulación que habla aquí, de los 1260 años que sabemos que inician el año 538 al año 1798, fueron acortados. ¿De qué manera fueron acortados? Mediante la reforma. Cuando en 1517 fue acortado el tiempo y ya no llegaron, aunque después de la reforma siguieron las persecuciones, siguieron el martirio contra el pueblo de Dios, pero ya disminuyó. Hubo también mártires después de la reforma, no disminuyó en su totalidad, pero ya fue menos hasta 1798, que nos recuerda cuando el Papa Pío VI, según la historia nos muestra, por medio de el general Berthier, fue muerto allá en Francia. Y entonces terminó ese periodo de gran tribulación. El Señor nos muestra, queridos hermanos, que el Señor levantó la reforma profetizada para que pueda ser un testimonio para nosotros hoy también. Pero también este quinto sello nos recuerda la experiencia del pueblo de Dios que padeció a lo largo de la historia desde los días de Abel. Génesis 4:10, él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, hasta el momento en que Dios definitivamente vengará la sangre de sus siervos. Le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así es que desde el primer mártir que murió por causa de la justicia de Cristo, de la verdad del Señor, por causa de dar testimonio y ser obediente al Señor, hasta nuestros días, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y por eso, cuando se abre el quinto sello que hemos leído, dice que están las almas debajo del altar y claman, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de tus hijos? ¿Hasta cuándo vengarás esa sangre? Y hasta el momento en que Dios va a vengar la sangre de sus siervos, desde entonces Abel hasta nuestros días, el Señor va a vindicar su verdad y va a vengar también la sangre de sus siervos, porque el Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así es que una de las plagas cae precisamente sobre el trono de la bestia. Y entonces el Señor muestra ahí, porque derramaste sangre, el Señor te va a dar a beber también sangre. Y el Señor vengará a sus siervos de la mano de ella y caerán juicios también. Y Deuteronomio 32:43 nos recuerda y dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará la venganza de sus enemigos y hará expiación
por la tierra de su pueblo. Así es que el Señor hará juicio. Él es el juez, Él es misericordioso, Él es bondadoso, pero Él es también nuestro juez y Él juzgará a cada uno según hayan sido ¿qué? Sus obras. Así es que el Señor hará venganza también cuando sea el momento preciso. La enseñanza, queridos hermanos, y la aplicación personal para nosotros es también la pregunta que podemos hacer esta noche. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ha sido el clamor del pueblo de Dios atribulado a lo largo de la historia. ¿Quién no ha luchado nunca contra la falta de justicia en esta vida? ¿Qué consuelo encuentras en la escena del quinto sello, sabiendo que algún día se hará justicia? ¿Quién no ha luchado, queridos hermanos, en medio de las injusticias? Y el pueblo de Dios a través de la historia se ha preguntado, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Ya vimos la respuesta parcial que se le da, que era un poco de tiempo todavía, porque después de la reforma siguió esa mártires hasta 1798, cuando el Papa Pío VI es muerto. Sin embargo, también está profetizado antes de la venida del Señor, por causa de la verdad también, habrá una tribulación, habrá pruebas para el pueblo de Dios. Y por eso esta enseñanza del pasado debemos aplicarla para nosotros en el presente. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo y qué enseñanza podemos obtener a través del quinto sello? Dice el comentario bíblico adventista: serán contestadas las fervientes oraciones de sus hijos, pues Dios le agrada que los suyos lo busquen de todo corazón y dependan de él como su libertador. Será buscado para que haga estas cosas para los suyos, y él se levantará con su protector, y él se levantará como su protector y vengador. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Sí, queridos hermanos, el Señor hará justicia a sus escogidos. El Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Viene, dice, con la hoz y mete la hoz. Hay sangre también. El Señor también viene como vindicando su verdad, vindicando sus principios, vindicando a su pueblo, vindicando su trono, y él hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Dice en este libro, que es Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 198. No se adquirirán en un momento el valor y la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. No, es decir, el valor, la fortaleza, la fe y la confianza no se adquieren así de repente en un momento. Estas gracias celestiales, es decir, el valor, la fortaleza, la fe, la confianza implícita en el poder de Dios, el confiar en Dios, son estas gracias, se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de ferviente adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. Así es que los que fueron vistos por Juan cuando se abrió el quinto sello, ese valor que mostraron, esa confianza en el Señor, esos cantos que cantaban en medio de la tormenta, en medio de que estaban siendo sacrificados o quemados, y cantaban. Su semblante no reflejaba angustia o dolor, sino esperanza, sabiendo que el Señor puede resucitar de los muertos al que ha creído en él, que el Señor tenía el poder de levantar de los muertos a aquellos que han creído y confiado y aceptado a él. Porque él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque él vive, nosotros también vivimos. Y esta confianza, queridos hermanos, esta fortaleza es la que necesitamos también en este tiempo. Y esto no se adquiere de un momento,
sino es a través de una confianza constante, de una dependencia de Dios. Y por eso los mártires morían de esta manera. Sigue diciendo este testimonio tan interesante. Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Así es que los mártires del quinto sello sabían que debían resistir o quedar vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a poner su armadura y que si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. Ellos estaban conscientes, queridos hermanos, de la misión a la cual el Señor los había llamado y por eso amaron la verdad, vivieron la verdad, predicaron la verdad a costa de su propia vida. Esto debe inspirarnos también, querido hermano y querida hermana, a ti y a mí, a también a ponernos de parte del Señor, a que podamos nosotros también saber que tenemos una misión importante. Ellos sabían que si no cumplían esa misión, entonces iba a ser una pérdida para su vida misma. La vida tiene un objetivo, querido hermano y hermana, cuando se conoce al Señor, cuando se cree en el Señor y cuando también servimos al Señor mediante un servicio en iglesia local, mediante la predicación del Evangelio, aunque esto cueste también privilegios o nos cueste también aún la vida misma o el honor humano, la cual es como polvo, la cual será dejada al polvo de la tierra, para que la justicia del Señor pueda reinar en nosotros y podamos ser representantes de Él. Así es que el Señor nos muestra, hermanos, las pruebas que pasaron. Y finalmente termina esta parte, este testimonio, que ellos aceptaron ávidamente la luz del cielo, como nosotros también debemos aceptarla, como la aceptaron de los labios de Jesús los primeros discípulos. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas o a los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir por causa de quién, de Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Así es que ellos se sentían dignos de padecer por causa de Cristo, el cual había sido sacrificado por ellos. Y no lo hacían bajo el temor, sino lo hacían con confianza en el Señor, lo hacían glorificando el nombre de Dios, sabiendo que las verdades de la palabra de Dios eran su tesoro mejor y que debían ser dadas y predicadas a través de las escrituras, llevadas a diferentes partes, tenían que caminar, tenían que llevar el mensaje y que con muchos esfuerzo tenían que escribir, muchos de ellos también pasajes de la escritura para dar a conocer la luz a las personas. Su ejemplo, queridos hermanos, será un consuelo y un estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia como no la hubo. Esta historia, entonces, querido hermano, nos da también un consuelo a nosotros, que si padecemos por causa del Señor, también reinaremos juntamente con Él. Y que podemos nosotros también confiar en Dios. Podemos nosotros también aprender a depender del Señor, cumpliendo nuestra misión para glorificar a Dios y beneficiar a nuestros semejantes. Finalmente, querido hermano, te dejo esos dos pasajes de la Escritura, uno ya mencionado, y cuando se repite dos veces es porque es importante también. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro ¿de qué? De la vida. Quiere el Señor que nuestro nombre permanezca en ese libro. Y el Señor, por su gracia y su amor, aquellos que le aceptan como Salvador y Señor, está escrito su nombre en el libro de la vida. Y el Señor permita que nuestro nombre pueda permanecer allí mediante la gracia del Señor, mediante el perdón de nuestros pecados
mediante la confirmación del sello del Señor y de su Espíritu en nosotros. Y dice aquí el Señor, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Si hoy confesamos al Señor, Él también nos va a confesar delante del Padre. Si nosotros no lo confesamos con nuestras vidas, con nuestros actos, entonces también el Señor no nos va a confesar delante de su Padre. Entonces se dirá en aquellos días: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, sacamos fuera demonios, predicamos. ¿Pero qué dirá el Señor? No los conozco. Pero por otra parte, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y se dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las ropas blancas, queridos hermanos, son las vestiduras de la justicia de Cristo, y todos los que tienen esa justicia son partícipes de la naturaleza divina, del Espíritu de Dios que nos ayuda para vivir vidas santas, vidas de semejanza a Cristo, para predicar este evangelio con su gracia y con su amor, y para testificar por causa de la verdad. Y si hay oprobio, si hay pruebas y dificultades, no retroceder, sino con valor avanzar, sabiendo que el Señor va delante de nosotros. En ellos está escrito el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quiera Dios, queridos hermanos, que esas vestiduras blancas permanezcan en nosotros, que esa justicia de Cristo que se nos da por la fe, que se nos imputa por la fe, pero también se nos imparte por la gracia para vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, permanezca en nosotros, y podamos nosotros también ser santificados por esa verdad y vivir vidas que testifiquen, que seamos un testimonio al mundo, de predicar el evangelio y de dar testimonio, porque este evangelio será predicado por testimonio, y entonces vendrá el fin. Dios te bendiga, querido hermano, y podamos nosotros mantener esas vestiduras blancas por la gracia del Señor.